buenos días para las personas que se están conectando a este webinar. Muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio. Tenemos 2 minutos más para esperar que más personas se conecten. Eh, Muchas gracias. Por ahora estamos los ponentes que los vamos a acompañar. En unos minutos más les presentaremos todo el detalle. Bueno, pues vamos a dar inicio a este espacio, a este webinar. Como les decía, gracias a los que se han venido uniendo, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio. Hoy estaremos hablando del Revenue Management desde una mirada aterrizada a nuestra realidad latinoamericana. Vemos que hay personas que se están uniendo desde diferentes lugares. Muchísimas gracias por este tiempo que se están tomando. Empiezo presentándome. Mi nombre es Milena Aldana. Yo soy Senior Revenue Strategy Specialist de Bionex. Hoy voy a estar acompañándolos como moderadora de este webinar y de esta sesión. Vamos a compartir experiencias, a conectar ideas, pero sobre todo a hablar de realidades distintas que se viven del revenue management desde Latinoamérica y desde diferentes puntos de cadenas hoteleras, de hoteles independientes y, por supuesto, desde diferentes mercados. Nos acompañan hoy grandes profesionales del sector hotelero con trayectorias muy importantes y complementarias entre sí, provenientes de cadenas hoteleras, hoteles independientes y con experiencias de diferentes mercados de la región de Latinoamérica. Fidel Navarro es Revenue Manager de la cadena hotelera Extended Suites, ubicada en México. Está Ana Cecilia Justo, propietaria y directora general del Hotel Habitar en Cusco, Perú. Tenemos también a Carolina Gómez, gerente corporativa de Revenue para Hoteles Estelar en Colombia. Y por último, no menos importante, Yesid Rodríguez, nuestro director comercial de Verbo Hospitality y partner oficial de Bionex en Chile. Bueno, hoy en día hablar del revenue management en Latinoamérica ya no es hablar solamente de tarifas, ni tampoco hablar solamente de tecnología. Es hablar de un contexto de liderazgo, de toma de decisiones en mercados, cambian rápido y que no siempre son tan predecibles o tan fáciles de predecir. El rol del revenue manager ha pasado de ser muy operativo a convertirse en un rol mucho más estratégico. El criterio humano hoy en día también tiene una fuerza fundamental y es la lectura del negocio y la capacidad que se tiene de influir en otros equipos también es clave dentro del rol del revenue manager. El objetivo de este webinar va a ser cosas reales sobre cómo los revenue managers latinoamericanos ejercen un rol estratégico con tecnología, criterio humano, liderazgo y desde realidades muy distintas. La idea es que esto sea una
conversación. Vamos a interactuar también con el público, con ustedes a través del chat, por lo que agradecemos mucho su participación. Para empezar, les voy a dejar preguntas muy rápidas en el chat. Van a ser de respuesta cerrada. ¿Desde qué país se conectan o nos acompañan el día de hoy? Y si trabajan con una cadena hotelera o con un hotel independiente. Los estaremos leyendo en el transcurso. Vamos a tener nuestro webinar el día de hoy dividido pues con 3 bloques de conversación, uno enfocado hacia la tecnología como aliada al factor humano, el otro va a estar enfocado a los retos y oportunidades en el contexto latinoamericano, y por último, cómo es el control de precios contando con partners tan importantes como lo son las OTAs en el mercado latinoamericano. Entonces, en ese sentido, empezaremos con Fidel. En este primer preguntas que vamos a estar hablando de un tema que genera bastante debate, digamos, entre tecnología versus personas, o mejor dicho, aclarar si realmente tiene sentido seguir planteándolo como un versus. La tecnología ha avanzado mucho, pero el Revenue Manager sigue estando en el centro de las decisiones. Así que, Fidel, desde tu experiencia, compártenos un poco, ¿la tecnología ha venido a sustituir el criterio del Revenue Manager o más bien a amplificarlo? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Mile, y un gusto estar aquí participando en este webinar. Y bien, creo que prácticamente en los últimos años, creo que la polémica de la tecnología ha venido a impactar ese miedo, si bien a sustituir o no posiciones, pero en realidad la tecnología hoy en día ha transformado profundamente nuestro rol y no ha venido a reemplazar el criterio humano, eso es definitivo, viene a amplificarlo, y eso es algo que podemos ver en nuestro día a día. Contar con herramientas que son capaces de automatizar procesos, generar datos en tiempo real, detectar patrones, etcétera, nos devuelve algo invaluable, que es tiempo, y nos da oportunidad de tener mejor perspectiva. Mientras el dato nos dice qué está pasando, el rol del Revenue Manager sigue siendo quien interpreta el por qué ocurre en el mercado, qué está viviendo el huésped, o incluso qué está sucediendo en el contexto de manera interna en un hotel o en un grupo hotelero. Y hablar de Latinoamérica todavía es más evidente porque nuestros mercados no siempre son estables, predecibles, hay cambios muy rápidos, hay realidades distintas. Entonces, mientras que la tecnología se encarga de lo táctico, el rol del Revenue Manager se convierte en enfocarse más en lo estratégico, alineado a entender el negocio, a justo alinear a los equipos y tomar una decisión con una visión más orientado a la experiencia del huésped. Entonces, la tecnología potencia la precisión, pero el criterio humano sigue siendo el que está marcando el rumbo y hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia algo muy importante, que es la rentabilidad del hotel. Entonces, la tecnología no sustituye al Revenue Manager, sino lo obliga a ser más estratégico. Muchas gracias, Fidel. Tomando esto que mencionas, el criterio del Revenue Manager sigue siendo clave dentro de las decisiones y que la tecnología no es amenazante en este sentido. Quisiera la conversación a un escenario muy concreto, y para ello, Ana C. Imaginémonos 2 hoteles en la misma zona, en la misma categoría, usando exactamente el mismo stack tecnológico o el RMS igual. ¿Dónde se marca la diferencia real entre un Revenue Manager y otro? Mira, a tu pregunta concreta, yo creo que la diferencia está en la interpretación del dato y la toma de decisiones, ¿no? Mientras que, o sea, yo diría que la primera diferencia es la capacidad de leer el contexto. Un revenue, un sistema,
interpreta datos, principalmente datos del pasado y el forecast de acuerdo a los números, pero el revenue, la persona, entiende el contexto, su destino, su demanda, los riesgos, y finalmente es el que debe tomar la decisión si hacerle caso al algoritmo o tomar una decisión contraria, ¿no? Creo que esa es la primera, sabe si seguir el sistema o ir en su contra, ¿no? La segunda diferencia es la claridad estratégica. El software, digamos, te presenta una propuesta de precios en este caso, pero la claridad estratégica está, como bien dijo Fidel, en la persona, en el revenue como persona, ¿no? Y la otra es la influencia interna, ¿no? O sea, recordemos mucho que el software es una ayuda para la toma de decisiones. La toma de decisiones no debe hacerla el software, la hace la persona, ¿no? Y la persona es la que va a coordinar con las áreas de venta, con el área de marketing, con el área de soporte, eso no lo hace el software, ¿no? Entonces, los resultados, digamos, de dos hoteles que tienen el mismo software, están en la misma zona, van a ser completamente distintos, porque hay una persona detrás. Esa sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, Ana C. Hablamos de criterio, de decisiones, de lectura del negocio, pero también hay una sensibilidad comercial, que es lo que comenta Ana C, ¿no? Que es lo que va del factor humano. En ese sentido, Carolina, ¿crees que pueda existir un revenue management altamente automatizado sin perder esa sensibilidad comercial? ¿Y dónde sientes que termina el dato y empieza la responsabilidad humana? Bueno, muy buenos días para todos y gracias por la invitación, me encanta estar acá. Me parece una pregunta muy interesante y como ya lo han dicho mis colegas, definitivamente 100% automatizadas no podemos dejar las cosas. El criterio humano, especialmente en una industria como la industria de la hospitalidad, es muy necesario porque es una industria cambiante y la tecnología puede leer tendencias, puede leer los datos, puede darnos mucha información, puede predecir escenarios, puede ayudarnos en un forecasting, pero finalmente en una industria que es totalmente cambiante, por muy avanzada que sea la tecnología, y hoy tenemos la IA y todo esto, no va a leer todas las cosas que son necesarias para tomar una decisión consciente y para obtener los mejores resultados. Hablemos, por ejemplo, del contexto en el que estamos en Colombia, desde donde estoy en este momento. El contexto sociopolítico es algo que una herramienta de IA no necesariamente va a leer. Y es algo que nosotros como humanos desde la parte comercial tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una decisión. ¿Qué pasa con eventos que cada vez son mayores en Latinoamérica, pero que tienen impacto no solamente económico? Porque la IA puede leer cómo nos fue en un evento anterior y ver si subió o bajó la tarifa, todo lo que son datos, escenarios, patrones, pero el contexto y el impacto de una decisión solo la va a poder tener una persona. Nosotros podemos ir en contra de lo que nos diga el dato y esa es la responsabilidad que tiene que tomar el Revenue Manager. Es un poco lo que decía ahora Ana Cecilia. ¿Podemos ir en contra del sistema? Claro que sí, pero tenemos que tener esa responsabilidad de conocer cuál va a ser el impacto de nuestras decisiones, algo que una IA o un sistema tecnológico, por avanzado que sea, pues no va a tener. Entonces considero que debemos coexistir. No podemos rechazar la tecnología, antes pues abrazarla y decir, esto es algo que necesito para mi día a día, pero definitivamente necesitamos el factor humano, la sensibilidad comercial, lo que sabemos en una industria como la hospitalidad, imagínense la hotelería solo tecnológica, necesitamos el calor humano también para esas decisiones. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. En este caso, y aquí aparece una pregunta de pronto muy frecuente en las organizaciones y es ¿dónde invertir mejor los recursos? En este caso, Yesid, hoy en términos de rentabilidad, ¿qué pesa más? ¿La inversión en tecnología o la inversión en capacitación del equipo? Desde tu experiencia. Hola a todos, buenos días, gracias por la invitación y a todos los colegas, un saludo. Yo lo que veo es que hay, digamos, varios escenarios, por supuesto, dentro de mi experiencia.
Hay unos escenarios de hotel donde hay mucha conciencia de las herramientas, hay un poco de fan tech, como hacia las herramientas, hacia IA, hay mucho boom, ¿no? Y realmente son conscientes desde la gerencia hasta su parte operativa, manejan muy bien los sistemas, y digamos que allí digamos, están más abiertos, ¿no? Hacia un poquito más como entrenados, capacitados, a sistemas nuevos, a reorganizar una data, ¿cierto? Pero lo que usualmente yo veo es que esto es 50-50, ¿sí? En los escenarios generales. Cuando se capacita al personal y se le da una razón por qué se usa lo que se usa, por qué necesitamos el dato, por qué necesitamos llenar el espacio faltante en una reservación, y que puedan entenderlo, ahí vamos a generar un criterio, una razón, una conciencia. Y eso, al final, cuando veamos estos dashboards bonitos, hermosos, y podamos hacer una gestión del dato, vamos a tener calidad en el dato. Entonces, por lo tanto, vamos a ser más asertivos en las decisiones que tome gerencia, que tome el equipo de Revenue Management, y que impacta a todas las áreas, a marketing, en fin, a todas las áreas del hotel, incluso operativa. Entonces, yo lo que veo es que si desarrollamos, se capacita, se desarrolla criterio, se desarrolla un porqué, es conocedor del mercado, el equipo, ¿no? De revenue, de marketing, las áreas. Hay mucho inbound, información que se va en el aire, que tiene restaurante, que tiene el equipo de operaciones, las mucamas, y todo eso lo conocemos pues hablando, ¿no? Un poco en la calle. Entonces yo siento que esto es un poco 50-50, hay escenarios más preparados para utilizar herramientas de inteligencia artificial en ciertos hoteles, y hay otros que realmente necesitan ir en ese 50-50 de la mano, iterando en el camino, porque al final, pues esto no termina, ¿no? O sea, no decimos, bueno, estamos ya en un nivel de super excelencia y acá pues nos vamos a mantener, si no volvemos otra vez a diagnosticar, si no volvemos otra vez a alimentar el proceso. Entonces yo siento que esto siempre va de la mano, 50-50, el por qué usamos esta herramienta, le damos el criterio y entendemos el rol que cada uno tiene en la organización. Yo siento, es lo que he venido viendo en la experiencia y también hablando con otros colegas, ¿no? Muchas gracias, Yesid. En ese sentido, hablamos y llevamos esto no solo a la toma de decisiones, sino también a una correcta capacitación, tanto tecnológica como de criterio, por decirlo de alguna manera. En este caso, Fidel, desde tu experiencia, ¿qué tareas ha dejado de hacer el equipo de Revenue gracias a la tecnología y en cuáles ha empezado realmente a aportar más? Bien, ahora sí que resumiéndolo en una frase, la tecnología le quita al revenue lo repetitivo para devolverle su rol de socio estratégico del negocio. La tecnología en los últimos años ha hecho que los equipos dejen de dedicar gran parte de su tiempo en tareas manuales, actualizar precios, recopilar datos, generar reportes operativos constantes, lo que siempre decimos, vivir tras del Excel, y es hoy mucho más automatizado. ¿Y qué cambia dentro de todo el rol del Revenue Manager? Pues que puede enfocarse en lo que realmente aporta valor. Y creo que una de esas cosas es anticiparse ante las oportunidades que puede llegar a presentar en un mercado que cambia tanto, y sobre todo habiendo mucha competencia y diferentes conceptos que van naciendo. Entonces, esto también ha permitido que el revenue participe más en conversaciones clave, como bien lo mencionaban anteriormente, con marketing, con ventas, con operaciones, y al momento de tener una visión mucho más profunda y reportes pues, más consolidados, rápidos y tiempo real, empiece a observar más allá de lo que es el Excel, lo obliga un poco a levantarse de su lugar y empezar a ver cómo interactúan los equipos, los procesos, cómo se están ejecutando, y
es ahí donde nos damos cuenta que el verdadero impacto no está en ajustar una tarifa, que es normalmente el rol tradicional que se nos adjudica, sino entender mucho más allá de la demanda, cómo optimizar los canales, cómo hacer una mejor segmentación y construir sobre todo indicadores que nos permiten a construir una rentabilidad mucho más sostenible. Y pues en resumen, realmente la tecnología no eliminó trabajo, sino que elevó el rol del revenue hacia un liderazgo y una visión mucho más estratégica y, como bien lo mencionaste, se puede volver el centro de la organización al ver cómo realmente el KPI, el origen del KPI nace cómo la organización se desenvuelve en ese entorno. Entonces, poder tomar acciones que impacten hacia la rentabilidad nos ayuda a tener decisiones más consolidadas. Muchas gracias, Fidel. Me gusta esta parte de que la tecnología viene también a elevar un poco más la posición de management en Latinoamérica. Aquí, volviendo un poquito a la interacción con el público y con las personas que están conectadas, vemos que ahí se están conectando, pues nos están acompañando más bien desde México, Colombia, Perú, Argentina. Aquí vemos claramente también un poco muchas cosas podemos tener en común, así como muchos mercados pueden reaccionar de manera diferente a cada una de las situaciones en la región de Latinoamérica. Entonces, me agrada mucho verlos conectados desde diferentes puntos. También hay de cadenas hoteleras, de hoteles independientes y como parte de otros. Aquí voy a aprovechar para interactuar nuevamente con el público y lanzar una pregunta más en el chat para que no se nos aburran. ¿En sus hoteles sienten que la tecnología les libera tiempo para pensar estratégicamente o todavía les genera una carga operativa o identifican más tajo, por decirlo de alguna manera, con la tecnología? Los estaremos leyendo más adelantito. Por ahora pasamos a los retos y oportunidades en el contexto de Latinoamérica. Entonces, hasta ahora hemos hablado de tecnología y de personas, pero todo esto ocurre dentro de un contexto particular, que es el mercado latinoamericano, donde nos encontramos como región. Aquí la realidad suele ser más compleja que en otras regiones, hay mucha volatilidad, a veces es menos predecible que otros mercados un poco más maduros. En este contexto, Jessy, ¿cómo cambia la toma de decisiones del Revenue Manager en Latinoamérica cuando debe interpretar tecnología y datos de mercados inestables frente a mercados más maduros? Mira, ahí en ese caso, yo creo que todos los que estamos acá y muchos pares conectados en Latinoamérica estamos en este momento viviendo una tensión geopolítica, noticias van, vienen, hay unos cambios. También hay todo un tema de regulaciones en diferentes países, claramente es mucho más fuerte que en otros, de empresas encargadas de STR o de Short Term Rental, ¿cierto? También hay políticas, es decir, eso impacta, beneficia en un lado, impacta en otro negativamente, pero al final se mueven, ¿no? Entonces, contexto geopolítico, regulaciones y todo lo demás. Entonces, claro, queda, y yo ahí conecto un poco con lo que mi colega Fidel decía, ¿no? Entonces, si devolvemos este rol de toma de decisiones, donde más allá de estar pendiente de, a veces en este rol operativo, ¿no? Que anteriormente quizás se dedicaba muchísimo tiempo, di tú, disparidades, que la tarifa, que la promoción no aparece, entonces hay mucha más demanda. Yo siento que si eso está un poco más controlado, tenemos tiempo para hablar con los pares, obviamente, no solamente entregar un informe en una gerencia y en un comité, sino también hablar con otros pares fuera de mi organización. Yo sé que estas instancias se dan muchas veces en conferencias, en lugares como un webinar o en una conferencia física, pero yo creo que hablar con otros, qué está sucediendo, en ese sentido
conocemos el mercado, conocemos en qué andan otras organizaciones, cómo lo ven ellos, cómo lo ven los gerentes generales también, para poder quizás tener de un 360 una mirada más grande y en ese sentido me permite tomar decisiones más asertivas, mucho más rápidas, sin lentitud y que claramente pues van a tener un ROI en el impacto del revenue. Entonces, yo creo que ahí un poco resumí entre este networking clave, saliéndonos de nuestro asiento, estando un poco más afuera, hablando y también teniendo en cuenta de que hay factores que van a seguir moviéndose. Hasta ahora estamos comenzando el año y ya se ha movido este año de una manera tremenda a nivel Latinoamérica y seguimos, pero no hay una incertidumbre, pero sí con, quiero estar conectado con el mercado, conociendo las tendencias, etcétera, pero también qué pasa con mis pares, con el networking que tengo, ¿no? Para conocer más información del mercado. Eso es como me permite tomar mejores decisiones al final, ¿sí? Como Rebe. Gracias, Jessy. Bueno, pues esta complejidad, digamos, de lo que a veces vivimos en Latinoamérica con mercados un poquito más inestables, muchas veces choca con algunos modelos o con indicadores que de pronto se toman importados de otros mercados, ¿no? Por ejemplo, metas de presupuesto, que nos llevan pues también a tener un riesgo mayor. En este sentido, Fidel, ¿qué riesgos aparecen cuando se aplican KPIs o expectativas de una tendencia o de un comportamiento que encajan con la realidad del mercado local? Bien, una pregunta muy interesante porque algo que tenemos que entender es que un KPI mal aplicado no solo mide mal, sino también empuja a un hotel a tomar malas decisiones. Y en particular, bueno, en Latinoamérica creo que este tema es crítico porque no existe un mercado único. Hay realidades muy distintas entre destinos, ciudades, e incluso aquí incorporaría niveles como tipos de hotel y hasta perfiles de cliente. Entonces, cuando se aplican KPIs muy globales sin adaptación local, sin adaptación a nuestro concepto, simplemente aparecen varios riesgos. De los que yo te puedo compartir, en primera están pues, las estrategias desalineadas, porque se persiguen metas que no reflejan el mercado real. Y también si no identificamos el concepto y al target a que voy, podemos estar atacando a un cliente que probablemente pues no es el que realmente va a consumir el producto. La segunda es que puede haber una lectura incorrecta de rentabilidad. No se puede medir igual un hotel urbano a un corporativo, un resort vacacional, un hotel independiente, una cadena. Y cada uno debe de identificar cuáles son los KPIs que realmente están orientados a el factor más importante, que es la rentabilidad. ¿Qué es lo que realmente me está generando rentabilidad y al cual le debo poner más atención? Un tercero es que, y creo que para mí es uno de los más críticos, puede existir una desconexión total con el huésped, porque realmente cada segmento tiene expectativas distintas y no tener correctamente o adaptar nuestros KPIs pudiese generar que estemos dando algo que realmente el mercado no busca. Y creo que la más importante y lo que nos atañe dentro de nuestro rol de Revenue Manager es que limita la capacidad de adaptación. Algo clave en Latinoamérica es que los cambios son rápidos, son constantes y estando teniendo una variedad incluso de destinos, debemos tener claros esos indicadores que nos permitan ante cualquier cambio político, cultural, social o incluso deportivo, etcétera, darnos esa agilidad de podernos adaptar al mercado. Gracias, Fidel. Me voy a devolver un poquito a la pregunta que le hice al público sobre
si la tecnología hoy en día les libera espacio para pensar estratégicamente o si es una carga operativa. Bueno, tenemos aquí una división, hay un 50-50 entre está a medio camino y me libera espacio para pensar estratégicamente. Claro, es normal que en una época en la que estamos migrando un poquito más hacia la parte tecnológica, ciencia artificial, todo lo que hemos hablado, en un principio puede entenderse como un poquito más de trabajo, ¿no? Porque esto requiere invertir tiempo en buscar el staff tecnológico que necesitamos, tiempo en configurarlo, en conectarlo, en hacer que empiece a andar, y en un principio tal vez podría parecer un poco más de trabajo, por decirlo así, pero de lo que sí podemos dar fe es que después de que está todo andando y después de que está todo en marcha, seguramente va a venir más tiempo para poder tomar decisiones estratégicas, tanto tácticas o técnicas, de mover un Excel y tener ya la información lista para el siguiente paso sea tomar decisiones enfocadas hacia las metas que tenga cada uno de los hoteles. Bueno, pues continuando con la conversación que hemos sobre el bloque 2 de los retos y oportunidades dentro del contexto latinoamericano, voy a cuestionar un poco el foco tradicional que se lleva de la tarifa, ¿no? Entonces, aquí te preguntan a C, ¿cómo se construye una visión del revenue estratégico en contextos donde el foco sigue estando más en la tarifa que en la rentabilidad? A veces estamos más pendientes de la tarifa alta, tarifa baja, y al final hay una rentabilidad que a veces se ignora. Sí, sí, eso es verdad, Milena. Yo creo que se cambia cambiando la conversación en sí. Cuando dejamos de hablar de precio y hablamos de rentabilidad, entonces todo cambia. Es cambiar la conversación, no es cambiar la herramienta, es cambiar la conversación. Entonces, si seguimos hablando de ADR y ocupación, entonces, además, lo peor de todo es que eso empuja naturalmente a bajar precios al final del camino, ¿no? Es como natural, ¿no? Porque es lo que más rápido se mueve, ¿no? Entonces, el primer paso es introducir la rentabilidad en el lenguaje cotidiano de la estrategia de revenue, ¿no? El margen por canal, el costo por adquisición, el costo operativo, costo fijo, variables. Esas son digamos, las conversaciones que debemos tener más allá del pricing. Eso es lo primero. Ahora, esto en un hotel independiente como el mío es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil porque, digamos, me imagino que una cadena tienes que liderar varios hoteles, esta conversa se hace un poco más difícil, ¿no? Pero finalmente es ahí donde hay que cambiar, creo, hay que cambiar la conversación, pasar de medir, conversar y medir en ADR y ocupación o RESPA a lo que nosotros llamamos como GOP, ¿no? El margen por operación. Eso tiene que estar de la mano, ¿no? Entonces, si eso camina, entonces deja de ser una decisión aislada, del pricing deja de ser una decisión aislada para integrar los otros canales, ¿no? Las otras áreas, ¿no? Ventas, marketing, operaciones que ya hemos hablado, ¿no? Si todo eso se integra, entonces ya estamos hablando de rentabilidad, ya no solo estamos hablando de precio. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y claro, en Latinoamérica tendemos a bajar la tarifa. Latinoamérica, por ser países inestables, ¿no? Tendemos a bajar la tarifa no por estrategia, sino por ansiedad, ¿no? Y eso sí, veo a Carolina riéndose, porque es verdad, a todos nos pasa, ¿no? Pero sí, si realmente más allá del pricing miramos la estrategia, entonces yo creo que las conversaciones cambian, ¿no? Y las conversaciones cambian. El rol del revenue, como ya lo han dicho mis otros compañeros, ya no es solo un ajustador de precios, sino ya se convierte en un gestor estratégico, digamos, ¿no?
Eso es. Entonces, resumen, cambiar la conversación. Así de simple, ¿no? Gracias, Ana. Sí, ahí yo quiero aportar algo adicional desde la visión de Bionex como un apoyo tecnológico para el Revenue Manager, y es que muchas veces precisamente el algoritmo de Bionex está diseñado para, pues para llevar rentabilidad, ¿no? Mayor rentabilidad para crecimiento. Entonces, no todas las veces va a estar en subir tarifas si está identificando variaciones en el mercado que de pronto al revenue se escapan de la mano, o viceversa. No siempre va a sugerir una bajada de precio si está identificando que la demanda simplemente no está llegando, ¿no? A veces esa reacción visceral que dice Ana Cede, bajo tarifa porque no se me está moviendo, muchas veces la respuesta de la demanda no va directamente relacionada a la tarifa. Hay muchos contextos adicionales y lo hemos hablado en nuestros países. El tema sociopolítico al final terminan impactando la demanda, y no necesariamente tiene que ver con la tarifa que estoy poniendo o con el hotel, sino que es un tema de plaza y de mercado. Entonces, poder sentarnos a analizar cada recomendación, cada tarifa y verlo objetivamente, entendiendo que bajar tarifa no necesariamente me va a llenar el hotel, sino que puede haber otras variables que pueden estar impactando en este comportamiento del mercado. Vale, bueno, pues de ahí, para que esta visión exista, digamos, desde la tecnología tiene que adoptarse correctamente, ¿no? En ese sentido. De ahí también, Carolina, por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos de la adopción de tecnología para el Revenue Management en Latinoamérica y qué factores marcan la diferencia para superarlos? Bueno, pues esta pregunta me toca muy directamente porque pues dentro de mi cadena hotelera la adopción de la tecnología ha sido un reto que afortunadamente hemos estado superando, pero pienso que no es una experiencia única que pueda llegar a tener mi cadena, y efectivamente me reía un poco con lo que decía Ana Cecilia porque es algo que definitivamente vivíamos. Uno de los principales factores que puede llegar a tener Latinoamérica es, en primer lugar, pues también lo hablaban mis compañeros, una limitación de presupuesto, restricciones de inversión. Latinoamérica no tiene aún una capacidad gigante para inversión en tecnología, pero más allá de no tener una capacidad gigante de inversión, es que en muchas ocasiones dentro de las empresas hace falta una cultura del cambio que nos lleve a pensar en que no es un gasto tecnológico gigante que tenemos que hacer para poder adoptar la tecnología, porque sí, señores, hay que sacar el dinero, es un gasto gigantesco, pero hay que verlo como una inversión. Y eso es muy difícil en Latinoamérica al inicio, fue algo que vivimos dentro de mi trabajo. Es una resistencia un poco cultural al cambio, y yo pienso que también la volatilidad económica, todos los cambios que vive Latinoamérica hacen difícil una adopción de un sistema tecnológico porque da miedo. Pero ese miedo es algo que tenemos que superar, es algo que tenemos que enfrentar, es algo que tenemos que adoptar también con entrenamiento y capacitación. Lo decían también mis compañeros hace un rato. La capacitación y el informarle a la gente los beneficios que pueden obtener más allá del cambio, porque es un choque tremendo, el cambio de pasar a cómo lo has venido haciendo durante muchísimo tiempo a aplicar procedimientos completamente diferentes, hace parte de una capacitación y de una información que se tiene que dar a nivel de toda la organización, no solamente a las personas que van a estar en interacción directa con el sistema, como, no sé, los líderes de Revenue Management, los analistas de Revenue Management, sino también a toda la organización, al liderazgo, a la parte que está encima, porque las personas que usualmente toman las decisiones presupuestales no tienen claro cuál va a ser ese beneficio para la organización, porque si ya lo venimos haciendo así durante mucho tiempo y pues me ha dado resultado, pues ¿por qué tengo que cambiar y por qué tengo que meter un montón de plata? Entonces es una alineación estratégica a todo nivel de la compañía, una capacitación constante, que se vean los beneficios, y una opción que puede ser un factor clave para superar los retos, que me lo hacías como parte de la pregunta. Una opción es adopción tecnológica, digamos, lento pero seguro, ¿sí? Constante, pero no toda de un tacazo,
para que así se solucione esta limitante presupuestal que puede llegar a tener una empresa latinoamericana. Si hay colaboración entre las diferentes áreas de la organización, en mi caso pues yo hablo desde el Revenue Management, pero también con el área de ventas, también con el área financiera, también con las áreas operativas e incluso de recepción de los hoteles, una comunicación constante va a hacer que la adopción de la tecnología sea muchísimo más fácil, que ayude, que realmente sea un apoyo para desarrollar la organización y para que se vean más los beneficios, lo cual va a ser un círculo virtuoso en este caso, donde si vemos los beneficios, pues vamos a estar de acuerdo en seguir invirtiendo en diferentes áreas, no solamente en el área de Revenue Management, pero en las diferentes áreas tecnológicas que requiera la organización. Entonces, si la tecnología se adopta poco a poco, pero constante, con un enfoque en el beneficio y en la capacitación, pienso que podemos superar los retos que tiene Latinoamérica en este sentido. Gracias, Gaba. Ahí hay algo que yo siempre comparto con nuestros clientes y es que es normal, es completamente normal que exista un miedo, que exista un cuestionamiento hacia, bueno, paso yo de analizar y de tener toda la información milimétricamente vista y ahora la herramienta resulta que viene a decirme qué tarifa poner y le creo o no le creo, qué hago, y ese cuestionamiento es parte de la importancia de la participación del factor humano, ¿no? Es analizar con detalle, ver de pronto factores que la herramienta puede omitir, como lo mencionaban Fidel y ustedes al principio, pero también hay que abrir un poquito y probar. También yo siempre sugiero o pienso que el Revenue Manager o el Revenue Management va mucho de probar, de arriesgarse en algunos puntos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Lanzo esta tarifa o lanzo esta promo, veamos cómo reacciona, si tiene el alcance que esperábamos o no. A la siguiente vez decidimos mejor si la ponemos o tal vez no valía la pena. Pero todo esto va de la mano con tener el miedo, normalizarlo, pero también abrir un poquito pues la mente a probar y a también no tener miedo a de pronto equivocarnos en algún punto si es que así llegara a ocurrir. Lo importante es poder ir avanzando. La tecnología hoy en día nos aporta muchísimo y la tecnología y la inteligencia artificial también va aprendiendo en su día a día de lo que vamos poniendo como inputs dentro de ella. Entonces, todo va de la mano. En este punto, desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común cuando los hoteles en Latinoamérica adoptan la tecnología en el Revenue Management por primera vez? Mira, medité mucho en esta pregunta y una de los temas que digamos, he enfrentado durante este tiempo en Revenue Management ha sido, mira, la verdad es que la preparación cultural, por un lado, que es la parte humana, es clave. Es decir, la resistencia al cambio, la curva del aprendizaje en las diferentes áreas, porque es muy diferente el revenue o el director comercial. Pues digamos que van a adoptarlo mucho más rápido porque es su proyecto, son, wow, vamos con esto, lo necesitan, ¿verdad? Pero cuando comienzan a involucrar las demás áreas, ahí está el tema. Entonces, digamos que este tema claramente sería el staff, ¿cierto? Y las skills y las habilidades que necesita este staff, mucho más allá del revenue o del director comercial o del gerente, de que entiendan también, así como hacemos con un objetivo, ¿cierto? Un objetivo general de entender el qué, cómo, por qué, dónde, ¿cierto? Eso nos ayuda a hacer una bajada casi de manera como un project management, ¿no? Es decir, vamos a hacer este proceso, vamos a tener estas fechas. Yo sé que todos lo hacemos en el fondo, pero en el camino de la resistencia de aprendizaje, en la resistencia de pronto de fallas, hay una capacitación, nos llegan todos. Y ahí comienza a haber una curva de aprendizaje que cuando comienza a subir, algunos comienzan quizás a botar la toalla, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Esto es mucho, esto es demasiado. Ahora, yo lo dejaría ahí como esta parte de staff, pero yo le haría un pequeño paréntesis y eso tiene que ver mucho con la herramienta en sí que están contratando. Porque me ha pasado que cuando llego a un proyecto, resulta que ya firmaron con X compañía y resulta que el soporte
el proceso, la negociación, los detalles, la letra chica que dicen en Chile, esa letra chica resulta que no cubría X tema, no cubría el otro tema, las capacitaciones eran en, voy a decirle, en alemán, ¿cierto? O en inglés, y resulta que, aunque pueda hablar yo inglés, resulta que yo necesito que otras personas reciban la información o me convierta en un traductor. Entonces, aquí también hay un pedazo de la torta que tiene que ver con la herramienta que se contrata, el equipo, la postventa o el Customer Success encargado de hacer esta alineación y entrega del delivery, ¿no? El delivery final de la herramienta. Y claro, y la otra parte es la humana que ya he estado comentando. Entonces yo creo que aquí hay un doble clic que hay que hacer entre el staff y la herramienta que se está contratando, cuál es su alcance y si esto realmente tiene los KPIs y el alcance que, o sea, por la razón que se contrató, ¿no? En ese objetivo que yo decía al principio, ¿no? El qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, súper importante, pero a veces cuando se baja, la realidad pega más fuerte que el hype de haber contratado una nueva herramienta de inteligencia o un RMS. Es como, había mucho hype, pero el momento de los qué es como, wow, esto es demasiado, y hay que tener paciencia en esa curva de aprendizaje. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Jessy. Bueno, ahora vamos a interactuar nuevamente un poquito con el público que nos acompaña. Y para cerrar este bloque, si tuvieran que elegir una sola habilidad para el Revenue Manager del futuro, ¿cuál sería? La van a ver ahora en el chat para que nos vayan compartiendo su respuesta. Entrando ya a la última parte pues, de este webinar, que es sobre las OTAs y el control de precio, que también es algo que atañe mucho, bueno, en general a toda la hotelería, pero especialmente en Latinoamérica, donde tenemos muchos hoteles OTA dependientes, creo que es un tema importante. Aquí pues no podríamos cerrar esta conversación sin hablar de uno de los grandes protagonistas también dentro del Revenue Management, que son las Online Travel Agencies. Aquí hay también un reto, digamos que ya no es solamente el precio que cargamos, sino también el precio que se muestra y cómo lo percibe el cliente, ¿no? Que es ahí donde entran nuestros los intermediarios. En este caso, Ana, hoy que el reto ya, como lo mencionaba, que el reto ya no es qué precio cargamos, sino qué precio se muestra también. ¿Cómo se hace Revenue Management en este contexto de alguna manera o en algunos casos dominado por las OTAs? Ya no es no es un canal. La verdad es que las OTAs son formadores de precios, ¿no? Nos guste o no, son formadores de precios, son formadores de mercado también, ¿no? Entonces, creo que pelearse con la OTA tampoco creo que es buen deal, ¿no? Creo que hay que más bien trabajar, digamos, por supuesto, tratar de traer siempre agua para el molino, que es el canal directo, pero tratar de usar sabiamente las OTAs para que también nos den esa habilidad de mercado que todos necesitamos, ¿no? O sea, lo primero que yo tendría que decir es que pelearse a muerte con la OTAN yo no creo que sea buen deal, ¿no? Sino tratar de aprovecharlo más, ¿no? Siguiendo eso, sí, pues, la estrategia o el precio final que nosotros definimos como el correcto para nuestra venta es como el punto de partida, ¿no? Porque eso no es necesariamente lo que va a ver el huésped. Y ahí viene el trabajo de Revenue también, es cómo lo va a ver, ¿no? ¿Y cómo lo va a ver? Lo va a ver a través de promociones, a través de descuentos, a través de campañas, ¿no? Todo eso forma parte del
del trabajo del revenue, ¿no? Esto enlaza con que, oye, va a desaparecer el revenue manager como persona. No, pues, porque eso no lo puede hacer la herramienta, ¿no? Eso lo tiene que hacer uno, ¿no? Entonces, digamos, el revenue management en este contexto dominado por las OTAs se hace no solamente viendo el precio, sino también la lógica, o sea, por qué canales distribuyo, qué habitaciones, qué inventario doy. Todo eso forma parte del contexto, de este contexto de las OTAs. Entonces, el revenue manager lo que tiene que hacer es diseñar los límites, ¿no? Diseñar los límites y distribuir por los canales que son más convenientes para uno en determinadas circunstancias, ¿no? Yo diría que eso es lo que tenemos que hacer en este mundo dominado, como dices tú, Milena, por las OTAs, ¿no? Es administrar la cadena de distribución y proteger el valor de la marca, ¿no? Porque nuevamente, en la OTA, porque nos ve como un commodity, lo hemos conversado 1000 veces, Milena, siempre va a tender a empujarnos para abajo con las tarifas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser los protectores de no erosionar el valor de la marca a través de la tarifa, ¿no? Es parte de nuestro trabajo también, ¿no? Entonces, sí, trabajar con la OTA, pero poner los límites, ¿no? Poner la estrategia de canal y los límites. Diría, esa sería mi respuesta, ¿no? Gracias, Ana C. Frente a este escenario, hay muchos hoteles que en muchas ocasiones sienten que han perdido el control o piensan que han perdido el control. En este caso, Yesid, ¿cómo se puede recuperar cierto control del precio sin perder la visibilidad ni la demanda que traen los canales de distribución como las OTAs, desde tu experiencia? Bueno, mi experiencia igual, hay que decir que también trabajé en el pasado para una OTA, entonces digamos que tengo ahí un background de amor y odio, pero creo que lo que me di cuenta durante, por ejemplo, mi tiempo trabajando para esta OTA es que las empresas, los hoteles daban demasiado control, sí, dan demasiado control para las OTAs, sin querer, ¿sabes? Es decir, te llaman y te dicen, tengo cuatro deals, y la verdad es que muchos decían sí, sin pensar, la verdad, en tu rentabilidad, los temas que estamos hablando, sin pensar cuánta demanda de verdad podría impactar, cuán erosionado podría estar tu precio en el futuro, qué percepción de la marca o del precio cuando lo vea el público estará pues teniendo del negocio. Entonces, la verdad es que no se enfocaban en nada de eso, sino la verdad es que muchos sí. Y también está el otro extremo, ¿no? Que es un no, como la otra, como el enemigo. Entonces, de la experiencia hoy en día, teniendo en cuenta que no es mi enfoque claramente la visibilidad exclusivamente para OTAs, es tener en cuenta que muchos de estos clientes, y incluso algunos de los que trabajamos hoy, hoteles independientes, no realizan una inversión quizás ni siquiera mediana de algún porcentaje en su canal directo. Y en su canal directo no es solamente su página web. Estamos hablando es mucho más allá. El detalle, el doble clic es, oye, ¿qué tecnología está detrás de tu motor de reservas? ¿Qué tipo de interacción están haciendo los clientes en este lugar? Es decir, tener una analítica como tal del lugar para interpretar los datos de comportamiento del usuario. También ten en cuenta que hay un tema de copy, es decir, copywriting o de texto persuasivo para la venta, que la OTA lo hace maravilloso y los canales esto lo hacen increíble, pero la web, la verdad, o transmite demasiado hype, como ven al mejor lugar de la ciudad casi, es como wow, pero no es el mejor lugar claramente, porque, oye, ¿por qué no tienes estos eslogans y estos textos más aterrizados a tu realidad, emocionales, pero no en el nivel excesivo? Entonces, todo esto se da cuenta el cliente. El cliente hoy en día no es un cliente que va a ciegas a simplemente dar clic y comprar. Entonces, tener en cuenta este canal directo
digital, ¿cierto? Pero también fortalecido con palancas, otras palancas digitales. Quizás hoy el tema de posicionamiento SEO y también con inteligencia artificial para los LLMs es clave también, pero también estamos hablando de si merece o no hacer una inversión, una movida hacia la publicidad digital a través con SEM, con ads o en Meta, o si tienes público en TikTok, ahí depende del hotel y el destino. Entonces hay una mirada global que no solamente se quedó en que vengan a mi web únicamente o me llamen directamente y que yo tenga el teléfono. Son diferentes aristas que claramente complementan este canal directo. Entonces yo creo que el desafío es, denle una mirada al canal directo, pero no una mirada de, ahí está la web, yo la acabo de hacer, de hecho hace poco hablaba con un hotel, me decía, pero es que yo la acabo de hacer 3 meses, pero nosotros dijimos, oye, pero es que desafortunadamente el experiencia de usuario, user experience, está muy bajo para el comportamiento del cliente digital del día de hoy. Entonces, hay una mirada de que no solamente tener el www, sino, hey, esta es la mirada, estas son las aristas, ¿y cuál de estas vas a atacar? Y tienes que generar un presupuesto dedicado a esto, porque si quieres tener un balance de visibilidad, no solamente que te encuentren por otras, sino que también cuando te lleguen a esta tienda física sea una experiencia, ¿sí? Y, oye, de experiencia estamos hablando ya 30 años. Algunos hoy es como, oh, experiencia. No, la experiencia llevamos hablando hace 30 años, pero todavía el awareness del canal directo es muy bajo. Entonces, creo que ahí dije un poco sobre este desafío. ¿Mm? Gracias, Yesid. Muy, muy cierto lo que nos compartes. Bueno, pues ya vamos cerrando el espacio de este webinar. Hoy nos llevamos una idea clara. El Revenue Management en Latinoamérica no se trata solo de tecnología, no se trata solo de datos, sino también de personas capaces de interpretar, liderar y tomar decisiones en contextos complejos como nuestra región. La tecnología es una aliada muy poderosa, pero el verdadero esencial sigue estando en el criterio humano. Quiero dar un agradecimiento a las personas que se conectaron y nos acompañan hoy en el webinar. Y también especialmente quiero agradecer a nuestros ponentes por compartir sus experiencias tan reales, tan genuinas y pues a todos en general por su participación. Con esto pues cerramos el día de hoy. Nada más quería compartir adicionalmente este webinar pues lo vamos a tener disponible en YouTube, van a poder visualizarlo en diferido para quienes no lograron o no alcanzaron a conectarse. Y pues nada, pues muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo una excelente tarde a todos.